Mientras me preparaban para entrar al quirófano, mi único hijo se inclinó cerca de mi oído y susurró con frialdad escalofriante: «Ojalá no despiertes de esta cirugía, viejo estorbo». Pensé que el miedo me estaba jugando una mala pasada, que mi mente creaba pesadillas antes de la anestesia. Pero 5 enfermeras lo escucharon claramente, y una de ellas grabó cada palabra. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Javier Alonso Navarro, tengo 70 años, y durante las últimas 2 décadas creí que estaba construyendo un legado para mi familia. Hoy entiendo que solo estaba cavando mi propia tumba emocional, mientras mi hijo esperaba pacientemente que yo desapareciera para quedarse con todo lo que construí con mis propias manos. Todo comenzó el 11 de marzo de 2024. Recuerdo la fecha exactamente porque era el aniversario número 8 de la muerte de mi esposa Clara. Ese día desperté con un dolor punzante en el pecho que me dejó sin respiración. Rubén, mi hijo de 45 años, estaba en la cocina de mi casa, la casa que yo pagaba, donde él vivía gratuitamente desde hacía 15 años, con su esposa Patricia y mi nieta Marta. «¿Qué te pasa ahora, papá?», me preguntó con ese tono de fastidio que había perfeccionado con los años. No era preocupación lo que detecté en su voz, sino molestia por la interrupción de su desayuno. El pecho... «No puedo respirar bien», le dije sosteniéndome del marco de la puerta. Patricia ni siquiera levantó la vista de su teléfono móvil. «Seguro son gases. Ya sabes que a tu edad todo duele», comentó con indiferencia mientras escribía mensajes. Pero no eran gases. 3 horas después estaba en urgencias del Hospital Universitario La Paz, y el cardiólogo, el doctor Martín Ruiz Campos, me explicaba con expresión seria que necesitaba una cirugía de bypass de emergencia. «Tiene 3 arterias coronarias prácticamente bloqueadas, señor Alonso. Si no operamos en las próximas 24 horas, el riesgo de infarto masivo es extremadamente alto». Firmé todos los documentos necesarios esa misma tarde. Rubén llegó al hospital 2 horas después, no porque estuviera preocupado, sino porque los médicos insistieron en que necesitaban la presencia de un familiar directo. Recuerdo que llegó quejándose del tráfico, del estacionamiento caro, de lo inconveniente que era todo esto. «¿En serio necesitan operarte mañana? Tenía planes importantes», me dijo mientras firmaba como contacto de emergencia. Patricia apareció media hora después con Marta. Mi nieta de 18 años tenía lágrimas en los ojos. Ella era la única que parecía genuinamente preocupada. «Abuelo, vas a estar bien, ¿verdad?», me preguntó apretando mi mano. «Claro que sí, pequeña. Los médicos son muy buenos», le respondí tratando de sonar tranquilo, aunque por dentro el miedo me carcomía. La cirugía estaba programada para las 7 de la mañana del 12 de marzo. No dormí esa noche, no por miedo a la operación en sí, sino por la soledad que sentía. Clara llevaba 8 años muerta, y en ese momento comprendí que me había quedado completamente solo, incluso estando rodeado de familia. Cuando llegó la mañana, las enfermeras comenzaron los preparativos. Una de ellas, una mujer de unos 38 años, con expresión amable llamada Isabel Domínguez Ramos, me explicó cada paso del proceso. «Vamos a llevarlo al área prequirúrgica, señor Alonso. Ahí el anestesiólogo vendrá a hablar con usted antes de entrar al quirófano». Rubén y Patricia estaban en la sala de espera. Los vi a través de la ventana del pasillo cuando me llevaban en la camilla. No estaban hablando conmigo, estaban hablando entre ellos, y sus expresiones no eran de preocupación. Patricia estaba sonriendo. Ya en el área prequirúrgica, el anestesiólogo revisó mis signos vitales una última vez. «Voy a comenzar a administrar la premedicación, señor Alonso. Va a sentirse un poco somnoliento en unos minutos», me explicó el doctor Ramírez. Fue entonces cuando Rubén pidió entrar. «Solo un momento para despedirme de mi padre», le dijo a Isabel, con una voz que intentaba sonar emotiva. Isabel asintió y lo dejó pasar. Patricia entró detrás de él sin pedir permiso. Lo que sucedió en los siguientes 2 minutos destruyó por completo la imagen que yo tenía de mi hijo.
pero también me liberó de cadenas que yo mismo había forjado durante décadas. Rubén se acercó a mi camilla. Yo ya sentía los efectos de la premedicación, ese estado entre la vigilia y el sueño donde todo parece distante. Él se inclinó, acercó su boca a mi oído y con una voz fría que jamás olvidaré susurró: «Ojalá no despiertes de esta cirugía, viejo estorbo. Ya es hora de que dejes de ser un peso y nos dejes vivir con lo que es nuestro». Quise moverme, quise gritarle, pero la medicación me tenía parcialmente paralizado. Abrí los ojos con esfuerzo y lo vi alejarse sonriendo. Patricia estaba junto a él, y escuché claramente cuando ella dijo en voz baja pero audible: «Finalmente podremos hacer lo que queramos con la casa». Rubén rió, una risa corta y despreciativa. «Y con todo lo demás, el viejo tiene casi 2 millones de euros en propiedades. Esto debió pasar hace años. No recuerdo nada del quirófano. Los médicos me dijeron después que la cirugía duró 6 horas con 20 minutos. 6 horas donde mi corazón fue literalmente sostenido en las manos de otros, mientras máquinas bombeaban sangre por mi cuerpo. Pero cuando desperté 3 días después, en la unidad de cuidados intensivos, lo primero que sentí no fue alivio por estar vivo, sino la punzada aguda de aquellas palabras venenosas. Fue real. Fueron las primeras palabras que logré articular con voz rasposa. Mi garganta ardía por el tubo de intubación que acababan de retirarme hacía pocas horas. Isabel, la enfermera que había estado presente durante los preparativos, estaba revisando mis constantes vitales. Se detuvo al escucharme y me miró con una expresión que mezclaba compasión y algo más, algo que no logré identificar inmediatamente. «¿El qué, señor Alonso?», preguntó acercándose. «Mi hijo, antes de entrar, ¿dijo algo?», susurré sintiendo cómo el monitor cardíaco aceleraba sus pitidos. Isabel intercambió una mirada con otra enfermera que estaba en la habitación. Hubo un silencio incómodo que duró demasiado. Finalmente, Isabel sacó su teléfono móvil del bolsillo de su uniforme. «Señor Alonso, lo que voy a mostrarle es muy difícil, pero después de lo que presenciamos, mis compañeras y yo decidimos que usted tenía derecho a saber la verdad», dijo con voz firme pero gentil. Lo que vi en esa pequeña pantalla cambió el curso de mi vida para siempre. El vídeo comenzaba con el momento exacto en que Rubén entraba al área prequirúrgica. La calidad del audio era sorprendentemente clara. Isabel había grabado discretamente desde su posición junto al mostrador de enfermería, a apenas 3 metros de mi camilla. Se veía perfectamente cuando Rubén se inclinaba sobre mí. Su voz sonaba con claridad espeluznante. «Ojalá no despiertes de esta cirugía, viejo estorbo. Ya es hora de que dejes de ser un peso y nos dejes vivir con lo que es nuestro». Pero lo peor vino después. La cámara capturaba a Patricia acercándose y su comentario sobre la casa. Luego la risa de Rubén, esa risa que ahora me parecía demoníaca. Y finalmente, sus palabras sobre los 2 millones de euros en propiedades. El vídeo continuaba. Rubén y Patricia no se alejaban inmediatamente. Patricia decía: «¿Crees que despierte?». El médico dijo que a su edad los riesgos son altos. Y Rubén respondía con un tono casi esperanzado: «Con 3 arterias bloqueadas y 70 años, las probabilidades no están de su lado. Finalmente podremos remodelar todo, cambiar esos muebles horribles que tiene desde 1980. Las 5 enfermeras que estaban en el área los habían escuchado todo. En el vídeo se alcanzaba a ver sus expresiones de horror e incredulidad. Cuando el vídeo terminó, sentí algo extraño. No era el dolor desgarrador que esperaba sentir. No era la traición que debería haberme destruido. Era algo completamente diferente. Claridad. Una claridad mental tan absoluta y cristalina que no había experimentado en décadas. «Gracias, Isabel», le dije con voz tranquila que la sorprendió visiblemente. Está bien, señor Alonso. Puedo llamar al psicólogo del hospital si lo necesita», ofreció preocupada. «Estoy perfectamente bien. De hecho, creo que estoy mejor de lo que he estado en 20 años», respondí sintiendo cómo una sonrisa irónica se formaba en mis labios. Y era cierto. En ese momento,
conectado a monitores en una cama de hospital, con el pecho abierto y cerrado apenas 3 días atrás, experimenté la libertad más profunda de mi vida adulta. Comencé a revisar mentalmente las últimas 2 décadas. Cada decisión, cada sacrificio, cada momento donde puse las necesidades de Rubén por encima de las mías propias. La película completa de mi vida se reprodujo en mi cabeza con una nitidez dolorosa. 1996. Clara acababa de morir de cáncer. Rubén tenía 23 años y acababa de graduarse de la universidad con un título en administración de empresas que nunca usaría. En lugar de buscar empleo, me pidió un tiempo para procesar la muerte de mamá. Ese tiempo se convirtió en 28 años de dependencia absoluta. 2002. Me ofrecieron una beca completa para estudiar restauración arquitectónica en Florencia, Italia. Era la oportunidad de mi vida, el sueño que había pospuesto durante años, criando a Rubén solo después de la muerte de Clara. Pero Rubén había acumulado deudas de 35.000 euros en tarjetas de crédito que yo desconocía. «Papá, te necesito aquí. No puedo enfrentar esto solo», me suplicó. Rechacé Italia y pagué sus deudas. 2007. Un consorcio de arquitectura internacional me ofreció liderar un proyecto de restauración de edificios históricos en Praga. El contrato era por 3 años, con un salario de 120.000 euros anuales. Rubén apareció con Patricia, su nueva novia, embarazada. «Voy a ser padre, papá. Necesito que me ayudes a establecerme». Me quedé en Madrid. Nunca fui a Praga. 2011. Rubén tenía 40 años y seguía sin trabajar. Le compré la casa donde ahora vivía con su familia. Una propiedad de 400 metros cuadrados en un barrio residencial exclusivo que me costó 1.200.000 euros. «Es una inversión para el futuro de tu nieta», me convenció. 2017. Más deudas. Esta vez, 80.000 euros que había perdido en inversiones absurdas que un amigo le recomendó. «Papá, van a embargarme. Por favor, no dejes que Patricia y Marta sufran». Pagué de nuevo. Y así, año tras año, oportunidad tras oportunidad, sacrificio tras sacrificio. Había rechazado proyectos en Barcelona, Lisboa, Roma. Había cancelado viajes, pospuesto sueños, archivado ambiciones. Todo por un hijo que ahora deseaba mi muerte para quedarse con lo poco que me quedaba. Pero allí, en esa cama de hospital, algo fundamental cambió dentro de mí. No sentía rencor ni venganza, sentía algo mucho más poderoso: determinación. Mi primera llamada telefónica desde la UCI no fue a mi hijo, fue a Miguel Serrano Vázquez, mi abogado desde hacía 32 años. Isabel me prestó su móvil personal después de explicarle que necesitaba hacer gestiones urgentes que no podían esperar. «Miguel, soy Javier Alonso», dije cuando contestó al tercer tono. «Javier, me enteré de tu cirugía. ¿Cómo estás? Deberías estar llamando desde cuidados intensivos», preguntó con genuina preocupación. «Estoy perfectamente lúcido y necesito que hagas 3 cosas con urgencia extrema». «No me cuestiones ahora, te explicaré después», respondí con firmeza, que sorprendió incluso a las enfermeras presentes. Hubo una pausa. Miguel me conocía lo suficiente para detectar que algo muy serio había ocurrido. «Te escucho. Primero, quiero que vendas inmediatamente la casa de la urbanización Los Robles donde vive mi hijo, la propiedad a mi nombre, escrituras en la caja fuerte de tu despacho. Contacta a los 3 compradores que mostraron interés el año pasado cuando consideré venderla. Acepto la mejor oferta, pago al contado, cierre en máximo 10 días. Javier, esa casa vale aproximadamente 1.800.000 euros. ¿Estás seguro de...?» comenzó Miguel. «Completamente seguro. Segundo, necesito una auditoría forense completa de todas las cuentas bancarias, donde Rubén tiene acceso o donde aparezco como titular conjunto. Revisa cada movimiento de los últimos 3 años, cada documento que haya firmado, cada transferencia, cada cheque. Quiero saber hasta el último céntimo que ha movido en mi nombre». El silencio al otro lado se extendió varios segundos. «Javier, ¿qué ha pasado? Esto suena muy grave.
Tengo evidencia de que mi hijo esperaba que yo muriera en el quirófano para quedarse con mi patrimonio. Las palabras exactas, grabadas, con testigos. Pero necesito saber qué más ha estado haciendo a mis espaldas antes de confrontarlo, expliqué manteniendo la voz controlada. Dios santo. Javier, lo siento muchísimo. Comenzaré la auditoría hoy mismo. ¿Y la tercera cosa?, preguntó Miguel con tono mucho más serio. Prepara documentos para revocar cualquier poder notarial, acceso bancario o autorización que Rubén tenga sobre mis cuentas o propiedades. Quiero todo bajo mi control exclusivo. Y necesito esos documentos listos para firmar en cuanto me den el alta. Entendido. Estaré allí mañana con todo preparado. Javier, cuenta conmigo para lo que necesites, dijo Miguel con solidaridad que agradeció enormemente. Terminé la llamada y marqué inmediatamente otro número. Andrés Jiménez Ortega, mi mejor amigo y antiguo socio de la firma de arquitectura que habíamos fundado juntos en 1983. Nos habíamos retirado del negocio activo en 2015, pero manteníamos contacto constante. Javier, Isabel me llamó para decirme de tu cirugía. Iba a visitarte mañana. ¿Cómo te sientes?, contestó Andrés con ese tono cálido que siempre tenía. Andrés, necesito que me digas la verdad sobre algo. Hace 3 meses mencionaste que una constructora en Barcelona buscaba un consultor senior para un proyecto de restauración. ¿Sigue disponible esa posición? Sí, de hecho me preguntaron de nuevo la semana pasada. Es un proyecto ambicioso de restauración del barrio gótico, específicamente 3 edificios del siglo XV que requieren trabajo especializado. Buscan a alguien con experiencia en técnicas históricas de construcción. Pensé en ti inmediatamente, pero sé que estás retirado y tu vida está en Madrid con tu familia, explicó Andrés. Quiero ese trabajo, lo interrumpí con decisión absoluta. ¿Perdón? Javier, acabas de salir de una cirugía cardíaca mayor. ¿Estás seguro de que...? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Diles que acepto. ¿Cuáles son las condiciones?, insistí. Andrés respiró profundamente. Podía imaginar su expresión de sorpresa. Es un contrato de 2 años renovables, salario de 2.500 euros mensuales más todos los gastos. Proporcionan apartamento amueblado en el Eixample con todos los servicios incluidos. El trabajo es principalmente consultoría, supervisión de obra y documentación de procesos. 3 días a la semana presencial, flexibilidad horaria. Perfecto. Diles que empiezo en cuanto mi cardiólogo me dé el alta médica. Y Andrés, necesito que reactives mi registro profesional en el Colegio de Arquitectos. Sé que lo mantuvimos activo nominalmente, pero quiero todos los documentos actualizados y certificados al día. Javier, algo muy serio ha pasado. Te conozco desde hace 40 años. ¿Qué está ocurriendo realmente?, preguntó Andrés con preocupación evidente. Mi hijo deseó mi muerte para heredar. Tengo pruebas. Y me hizo darme cuenta de que he desperdiciado 20 años de mi vida sosteniendo a alguien que solo esperaba que yo desapareciera. No voy a desperdiciar ni un día más, Andrés. A los 70 años voy a vivir la vida que debí vivir hace décadas. Hubo un silencio cargado de emoción. Cuenta conmigo para todo lo que necesites, hermano. Llamaré a Barcelona ahora mismo. Y Javier, me alegra que hayas sobrevivido, no solo a la cirugía, sino a todo lo demás, dijo Andrés con voz quebrada. Cuando colgué, Isabel me miraba con una mezcla de admiración y asombro. Señor Alonso, acaba de tomar decisiones que cambiarán su vida completamente en menos de 15 minutos desde una cama de hospital. Exactamente, Isabel. He perdido demasiado tiempo tomando decisiones basadas en el miedo y la culpa. Ahora tomaré decisiones basadas en lo que yo quiero, en lo que yo merezco, respondí sintiendo una energía que no había experimentado en años. El doctor Ruiz Campos entró para su revisión vespertina. Revisó mis constantes, el electrocardiograma, las incisiones. Señor Alonso, su recuperación está siendo excepcional. Los signos vitales son excelentes. Si continúa así, podríamos trasladarlo a planta general mañana y darle alta hospitalaria en 5 o 6 días. Doctor,
Necesito preguntarle algo importante. ¿Cuánto tiempo después del alta podré viajar y retomar actividad laboral ligera? Pregunté. ¿Actividad laboral? A su edad, después de este tipo de cirugía, la mayoría busca retiro tranquilo, comentó sorprendido. No soy la mayoría, doctor. ¿Cuánto tiempo? Insistí. Bueno, si hablamos de trabajo de oficina, consultoría, actividades que no requieran esfuerzo físico significativo, aproximadamente 3 semanas después del alta, pero necesitará seguimiento cardiológico regular y... comenzó a explicar. Perfecto, 3 semanas. Puedo trabajar con eso, dije con una sonrisa que confundió completamente al médico. Miguel apareció en mi habitación de planta general a las 9 de la mañana del 16 de marzo, exactamente 4 días después de mi cirugía. Traía un maletín de cuero negro y una expresión que reconocí inmediatamente. Era la misma cara que ponía cuando teníamos que dar malas noticias a los clientes en los viejos tiempos. Buenos días, Javier. Veo que te han trasladado a una habitación mejor. El color ha regresado a tu rostro. Saludó intentando mantener un tono ligero, pero sus ojos delataban tensión. Deja las cortesías, Miguel. Sé que traes noticias que no me van a gustar. Muéstrame lo que encontraste, respondí incorporándome en la cama, a pesar de la molestia en el pecho. Miguel cerró la puerta de la habitación y corrió la cortina que daba al pasillo. Sacó una carpeta azul gruesa del maletín y la colocó sobre la mesa ajustable de la cama. El peso del contenido hizo un sonido sordo. Javier, lo que voy a mostrarte es peor de lo que imaginabas. He contratado a un auditor forense, Tomás Ruiz Blanco, especializado en fraude financiero familiar. Ha trabajado 72 horas sin parar, revisando cada documento, cada transacción, cada firma. Comenzó Miguel abriendo la carpeta. Dentro había decenas de fotocopias, extractos bancarios, documentos notariales, todo meticulosamente organizado, con separadores de colores y notas adhesivas. Empecemos por lo más grave, dijo Miguel, sacando 3 documentos con separador rojo. Estos son 3 contratos de préstamo que Rubén firmó en tu nombre durante los últimos 18 meses. El primero es del Banco Santander, fechado el 20 de julio de 2022 por 45.000 euros. El segundo, Banco BBVA, 15 de enero de 2023, 60.000 euros. El tercero, CaixaBank, 8 de junio de 2023, 55.000 euros. Mi corazón, el mismo que acababan de reparar, comenzó a latir más rápido. El monitor junto a la cama reflejaba mi alteración. 160.000 euros en préstamos que yo no autoricé. Susurré sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir en mi estómago. Exacto. Y aquí está lo más preocupante. Miguel colocó copias de las firmas una junto a la otra. Tomás llevó estas firmas a un perito calígrafo. La conclusión es definitiva. Son falsificaciones. Buenas falsificaciones. Probablemente Rubén practicó tu firma durante meses, pero son detectables bajo análisis experto. Mira aquí la inclinación de la J y aquí el trazo final de la O en navarro. Son consistentemente diferentes de tu firma auténtica. ¿Cómo es posible que los bancos no detectaran esto? Pregunté apretando las sábanas con los puños. Porque Rubén fue inteligente. Utilizó copias de tu documento de identidad. Tenía acceso a tus correos electrónicos donde estaban las claves temporales de banca online y procesó todo digitalmente. Los empleados bancarios nunca te vieron en persona. Y como eres cliente antiguo con historial impecable, los sistemas aprobaron los créditos automáticamente, explicó Miguel con expresión sombría. ¿Y qué garantías puso para esos préstamos? Pregunté aunque ya intuía la respuesta. Miguel señaló otro documento. Tu casa, la vivienda donde vives actualmente, valorada en 650.000 euros. Rubén la puso como garantía hipotecaria en los 3 préstamos. Si hubieras muerto en esa cirugía, como él esperaba, habría heredado todo y pagado los préstamos con tu propio dinero. Pero si por alguna razón no hubiera podido pagarlos, el banco habría embargado tu casa y tú habrías quedado en la calle sin siquiera entender cómo. La magnitud de la traición era abrumadora. No era solo desear mi muerte, era haberme dejado completamente vulnerable financieramente. ¿Qué hizo con ese dinero?
Logré preguntar con voz temblorosa. Miguel pasó a otra sección de la carpeta. Aquí está el rastreo. 20.000 euros fueron para pagar deudas de tarjetas de crédito que Patricia había acumulado en tiendas de lujo. 32.000 euros en un vehículo BMW nuevo que compraron en agosto de 2022 a nombre de Patricia. 40.000 euros en reformas de la casa donde viven, tu casa, incluyendo una piscina que instalaron el verano pasado. El resto se distribuyó en vacaciones, restaurantes caros, ropa de diseñador. Todo documentado aquí con recibos que el auditor consiguió. Vivían como millonarios con dinero robado de mi nombre. Murmuré sintiendo náuseas. Hay más, Javier. Necesitas ver esto. Miguel sacó extractos bancarios con marcadores amarillos fluorescentes. Esta es tu cuenta corriente principal del Banco Sabadell, la que compartías con Rubén desde que le diste acceso hace 10 años. Mira estos movimientos marcados. Revisé las hojas. Había transferencias recurrentes cada mes. 3.000 euros, 3.500 euros, 4.000 euros. Todas con el concepto gastos familiares o manutención. Durante los últimos 24 meses, Rubén ha retirado un promedio de 3.800 euros mensuales de esta cuenta. Eso suma 91.200 euros solo en los últimos 2 años. Sumado a los 160.000 de los préstamos fraudulentos, estamos hablando de 251.200 euros que tu hijo ha tomado sin tu consentimiento real o bajo falsificación directa, calculó Miguel con precisión dolorosa. Me recosté en la cama procesando todo, 250.000 euros. Había trabajado 45 años como arquitecto, construyendo una reputación sólida, ahorrando cada euro, invirtiendo sabiamente para que mi propio hijo me saqueara sistemáticamente mientras esperaba que muriera para quedarse con el resto. Miguel, necesito que hagas algo ahora mismo y con absoluta discreción, dije después de varios minutos de silencio. Lo que necesites. Transfiere todo el dinero de cualquier cuenta donde Rubén tenga acceso a nuevas cuentas solo a mi nombre. Cada euro. Quiero cuentas en bancos diferentes donde él no tenga ningún registro. Mañana mismo revoca todos los accesos, todas las autorizaciones, todos los poderes, pero no le notifiques todavía. Quiero que todo esté cerrado antes de que él se dé cuenta. ¿Entendido? ¿Y los préstamos fraudulentos?, preguntó Miguel tomando notas. Prepara toda la documentación para presentar denuncia penal por falsificación de documento y estafa agravada. Pero no la presentes aún. La usaré cuando llegue el momento adecuado, respondí con calma fría que sorprendió incluso a Miguel. La llamada de Miguel llegó exactamente 9 días después de mi cirugía, el 21 de marzo por la tarde. Yo estaba en casa, recuperándome bajo las instrucciones estrictas del cardiólogo. Cada paso me recordaba los puntos en el pecho, pero mi mente nunca había estado más clara. Javier, tengo noticias. Lorenzo Vega Martín, el empresario que mostró interés el año pasado, acaba de firmar. Pagó 1.800.000 euros en efectivo. Transferencia bancaria certificada completada hace 30 minutos. El dinero está en tu nueva cuenta del Banco Santander, la que abrimos a tu nombre exclusivo, informó Miguel con satisfacción profesional. ¡Excelente! ¿Y la notificación de desalojo?, pregunté sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a correr por mis venas. El notario la entregó personalmente hace 2 horas. Rubén tiene exactamente 30 días naturales para desocupar la propiedad. El documento especifica que cualquier pertenencia que quede después del plazo será considerada abandonada y el nuevo propietario podrá disponer de ella, explicó Miguel. Miré el reloj. Eran las 3:40 de la tarde. Calculé mentalmente cuánto tardaría Rubén en procesar la información, entrar en pánico y aparecer en mi puerta. Le di 2 horas máximo. Me equivoqué. Tardó 1 hora y 12 minutos exactamente. El timbre sonó con insistencia frenética. Escuché los golpes en la puerta incluso antes de llegar a abrirla. Cuando lo hice, encontré a Rubén con el rostro descompuesto, sudoroso, sosteniendo el documento de desalojo con manos temblorosas. Patricia estaba detrás de él pálida como un papel. ¿Qué demonios es esto, papá? ¿Vendiste nuestra casa? ¿Estás completamente loco?
gritó Rubén empujando la puerta y entrando sin permiso. Buenos días, Rubén, Patricia. Qué sorpresa que vengan a visitarme apenas 9 días después de mi cirugía cardíaca mayor. Realmente conmovedor su preocupación por mi salud, respondí con ironía tan cortante que Patricia se encogió visiblemente. No me vengas con sarcasmos, exijo una explicación. Esa es mi casa. Ahí vive mi familia. No puedes echarnos así, vociferó Rubén con las venas del cuello hinchadas. Tu casa, repetí lentamente. Interesante elección de palabras para una propiedad que siempre estuvo escriturada exclusivamente a mi nombre. Una propiedad por la que nunca pagaste un solo euro de hipoteca, impuestos o mantenimiento durante los 15 años que viviste allí gratuitamente. Nos la prometiste, dijiste que algún día sería nuestra. No puedes cambiar de opinión así porque sí. Patricia encontró su voz, aguda y desesperada. Ah, claro, las promesas. Hablemos de promesas, Patricia. Como cuando prometiste cuidar de mí en la salud y en la enfermedad, cuando te casaste con mi hijo. Pero ni siquiera pudiste levantar la vista de tu teléfono cuando me estaba ahogando de dolor en mi propia cocina. Respondí con calma letal. Rubén cambió de táctica. Su expresión furiosa se transformó en algo que pretendía ser preocupación filial. Papá, entiendo que la cirugía te afectó. Es normal. La anestesia puede causar confusión, pensamientos irracionales. Necesitas ayuda. Déjame llamar a tu médico, podemos... Comenzó acercándose con las manos extendidas. Ahora soy el anciano confundido. Qué conveniente. Lo interrumpí sacando mi teléfono móvil del bolsillo. Antes de que continúes con esa narrativa, hay algo que ustedes dos necesitan ver. De hecho, llamé a alguien más para que esté presente durante esta conversación. Como si lo hubiera invocado, el timbre sonó nuevamente. Era Miguel, acompañado de Isabel, la enfermera del hospital. Los había citado específicamente para este momento. También había pedido a Andrés que viniera y apareció detrás de ellos con expresión seria. ¿Qué es esto? Una emboscada. Rubén miró a todos con creciente nerviosismo. Siéntense, todos. Tenemos mucho de qué hablar, ordené señalando la sala de estar. Patricia intentó retroceder hacia la puerta. No tenemos por qué quedarnos a escuchar esto. Vamos, Rubén. Oh, les conviene quedarse. Especialmente porque lo que voy a mostrarles determinará si presento cargos penales hoy o les doy oportunidad de explicarse. Dije con voz tan fría que Patricia se congeló en su sitio. Todos se sentaron eventualmente. Rubén en el sofá principal, Patricia junto a él. Miguel, Isabel y Andrés formaron un semicírculo detrás de mí. La escena parecía un tribunal improvisado. Rubén, ¿recuerdas qué me dijiste antes de entrar al quirófano el 12 de marzo? Pregunté directamente. Su rostro se puso rígido. Te dije que te amaba y que todo saldría bien. Interesante. Isabel, ¿puedes reproducir el vídeo, por favor? Pedí asintiendo hacia la enfermera. Isabel sacó su teléfono y lo conectó a mi televisor mediante cable HDMI que yo había preparado específicamente. La pantalla grande de 65 pulgadas cobró vida mostrando el área prequirúrgica del hospital. El color desapareció completamente del rostro de Rubén. Patricia dejó escapar un gemido ahogado cuando escuchó la voz de su esposo diciendo claramente: «Ojalá no despiertes de esta cirugía, viejo estorbo». El vídeo continuó. Las palabras sobre ser un peso, sobre el dinero, sobre la casa, todo capturado en alta definición con audio perfecto. Cuando terminó, el silencio en la sala era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Eso está sacado de contexto. Yo estaba bromeando. El estrés. Balbuceó Rubén buscando desesperadamente alguna excusa. ¿Bromeando? La voz de Andrés resonó desde atrás con incredulidad. ¿Bromeas deseando la muerte de tu padre antes de una cirugía donde podría realmente morir? 5 enfermeras lo escucharon, señor Alonso. 5 profesionales de la salud quedaron impactadas por lo que presenciaron, agregó Isabel con voz firme. Patricia fue la primera en romper el silencio aplastante. Se puso de pie abruptamente, señalando a Rubén con dedo acusador. Yo no sabía nada de esto.
Nunca le pedí que dijera esas cosas horribles. Esto fue todo idea suya. ¿En serio, Patricia? Saqué mi teléfono nuevamente y abrí una carpeta de capturas de pantalla que Miguel había compilado. Estos son mensajes de WhatsApp entre tú y tu hermana Cristina Moreno Gil, fechados el 10 de marzo, 2 días antes de mi cirugía. Leí en voz alta mientras proyectaba los mensajes en la televisión. Patricia: Cris, si todo sale como esperamos, finalmente podremos redecorar esta casa horrible. Los muebles de Javier son de los años 80. Es insoportable. Cristina: ¿y si sobrevive? Patricia: Rubén dice que a su edad y con 3 arterias bloqueadas, las probabilidades no son buenas. Ya veremos. El rostro de Patricia pasó del blanco al rojo intenso. Eso, yo solo estaba desahogándome con mi hermana. No significa que quisiera que murieras. Hay más, continué deslizando la pantalla. Mensaje del 13 de marzo, un día después de mi cirugía mientras yo estaba en coma inducido. No puedo creer que haya sobrevivido. Rubén está furioso. Ahora tendremos que esperar quién sabe cuánto más. Miguel intervino abriendo su maletín y sacando otro conjunto de documentos. Y estos son extractos de la tarjeta de crédito de la señora Patricia. 20.000 euros en Gucci, Prada y Louis Vuitton entre julio y octubre de 2022. ¿De dónde salió ese dinero, señora Moreno? Rubén me dijo que teníamos ahorros, tartamudeó Patricia. Ahorros que provenían de préstamos fraudulentos firmados con mi nombre falsificado. Completé la frase por ella. Miguel, muéstrales los análisis caligráficos. Miguel desplegó sobre la mesa de centro las comparaciones de firmas. Las diferencias eran evidentes incluso para ojos no entrenados. 3 préstamos, 160.000 euros totales, todos con firmas falsificadas del señor Alonso. Esto constituye delito de falsificación de documento y estafa agravada. Las penas van de 3 a 6 años de prisión. Rubén finalmente reaccionó con algo más que negaciones débiles. Se levantó violentamente, tirando la taza de café que estaba en la mesa. Tú me obligaste a esto. Nunca tuviste intención de darme nada. Trabajé toda mi vida para esta familia y nunca me valoraste. ¿Trabajaste? La voz de Andrés sonó incrédula. Rubén, tienes 45 años y nunca has mantenido un empleo más de 6 meses. Tu padre pagó tu universidad, tus deudas, tu casa, tu coche, tu comida. ¿Qué trabajo exactamente realizaste? En ese momento escuché un sollozo desde el pasillo. Marta había entrado sin que nadie se diera cuenta. Mi nieta de 18 años estaba recargada contra el marco de la puerta, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Abuelo, susurró con voz quebrada. Yo no sabía. Papá nunca me contó todo esto. Se acercó tambaleándose y se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Perdóname, por favor. Papá me dijo que debía estudiar Derecho para ayudar a administrar tu patrimonio cuando ya no pudieras hacerlo tú mismo. Dijo que era mi responsabilidad familiar. Nunca me explicó qué eso significaba, que él esperaba que tú... No pudo terminar la frase. Los sollozos la interrumpieron completamente. Marta, mírame, dije levantando su barbilla suavemente. Tú no tienes culpa de nada. Eres joven y confiaste en tu padre, como es natural. Pero ahora necesitas saber la verdad completa sobre quién es realmente. No la manipules, gritó Rubén intentando acercarse a su hija. Quieto ahí. Andrés se interpuso físicamente entre Rubén y Marta. Ya has hecho suficiente daño. Me dirigí nuevamente a mi nieta, ignorando las protestas de Rubén. Marta, tu universidad será pagada, directamente por mí, a la institución. Recibirás una mensualidad razonable para tus gastos, también transferida directamente a una cuenta a tu nombre. Pero tu padre no recibirá ni un euro más de mí. Nunca más. No puedes hacer esto. Soy tu único hijo. Tienes obligación legal de... Comenzó Rubén con voz desesperada. ¿Obligación legal? Miguel sonrió fríamente. Señor Alonso, en España no existe obligación de dar herencia más allá de la legítima establecida por ley, que es 1/3 del patrimonio, y eso solo si el heredero no ha incurrido en causas de desheredación. El artículo 853 del Código Civil establece como causa de desheredación haber negado sin motivo legítimo los alimentos al padre.
Desear la muerte del padre antes de una cirugía cardíaca, documentado en vídeo con testigos, constituye causa más que suficiente para desheredación completa. La expresión de Rubén pasó por todas las etapas del pánico. «Papá, por favor». «Lo siento. Estaba estresado, no pensé lo que decía. Podemos arreglar esto. Devolveré el dinero, lo prometo». «¿Con qué dinero, Rubén? Nunca has tenido dinero propio». «Todo lo que posees vino de mí», respondí con una calma que contrastaba brutalmente con su desesperación. Patricia intentó una última maniobra. «Marta necesita a su padre. No puedes separar a una familia así. Piensa en tu nieta». «Estoy pensando en mi nieta. Por eso me aseguraré de que tenga educación y oportunidades, pero también estoy pensando en mí mismo por primera vez en 20 años», respondí con firmeza absoluta. El 26 de marzo, exactamente 14 días después de que me abrieran el pecho y repararan mi corazón, empaqué mi vida en Madrid dentro de 3 maletas grandes. No necesitaba más. Había vendido o donado la mayoría de mis pertenencias. Los muebles se quedarían con la casa cuando eventualmente la vendiera también. Solo llevé ropa, documentos importantes, algunas fotografías de Clara y mis libros de arquitectura más preciados. Andrés había arreglado todo en Barcelona con eficiencia impresionante. El apartamento estaba en el distrito de l'Eixample, tercera planta de un edificio modernista restaurado en la calle Aragón. 2 habitaciones, salón amplio con balcón que daba a la calle, cocina equipada y completamente amueblado. La constructora cubría todos los gastos como parte del contrato. Marta vino a despedirse esa mañana. Había decidido quedarse con su madre, quien finalmente había pedido el divorcio de Rubén 3 días después de nuestra confrontación. Patricia se había llevado a la niña a vivir con su familia mientras buscaban apartamento propio. «¿Volveré a verte, abuelo?», preguntó Marta, abrazándome con cuidado de no presionar mi pecho todavía sensible. «Claro que sí. Barcelona está a 2 horas en tren. Vendrás a visitarme cuando quieras. Y yo vendré a verte también. Pero necesito esto, Marta. Necesito comenzar de nuevo en un lugar donde no haya recuerdos dolorosos en cada esquina», le expliqué acariciando su cabello. «Lo entiendo. Y gracias por lo de la universidad. Mamá me contó que pagarás todo directamente. No sé cómo agradecerte», dijo con voz temblorosa. «Siendo feliz, estudiando lo que realmente te apasiona, no lo que tu padre quería que estudiaras. Esa es toda la gratitud que necesito», respondí besando su frente. Rubén no apareció. Ni siquiera intentó llamar. Miguel me había informado que él y Patricia se habían mudado a un apartamento de alquiler en Vallecas, un barrio económico en la periferia sur de Madrid. 50 metros cuadrados por 600 euros mensuales. El contraste con los 400 metros cuadrados que habían ocupado gratuitamente durante 15 años debía ser brutal. El desalojo se había ejecutado sin incidentes el 24 de marzo. Lorenzo Vega, el nuevo propietario, había sido generoso permitiéndoles 3 días extra para terminar de mudarse. Según Miguel, Patricia había llorado mientras empacaba, pero Rubén había mantenido un silencio pétreo y resentido durante todo el proceso. ¿Algún remordimiento?, me había preguntado Andrés el día anterior mientras revisábamos los últimos detalles del traslado. Ninguno. Siento tristeza por el hijo que creí tener, pero no por cortar lazos con el hombre en quien se convirtió realmente. Son 2 personas diferentes, había respondido con honestidad absoluta. El viaje en tren de Madrid a Barcelona duró exactamente 2 horas y 40 minutos. Observé el paisaje cambiar por la ventanilla mientras procesaba internamente todo lo que había dejado atrás. No era solo una ciudad o una casa. Era una versión de mí mismo que había permitido ser pisoteado durante demasiado tiempo. Andrés me esperaba en la estación de Sants. Me abrazó con fuerza cuando me vio bajar del tren. «Bienvenido a tu nueva vida, hermano». El apartamento superó mis expectativas. Alto techo con molduras originales, suelo de mosaico hidráulico perfectamente conservado, ventanas enormes que inundaban todo de luz natural. Desde el balcón podía ver las torres de la Sagrada Familia a lo lejos, recortadas contra el cielo azul de marzo. «Mañana descansas. Pasado mañana te llevo a conocer la oficina y al equipo», anunció Andrés,
después de ayudarme a subir las maletas. Pero yo no quería descansar. Había descansado suficiente durante 20 años mientras mi hijo vaciaba mis cuentas y falsificaba mi firma. Esa misma tarde caminé por el barrio, deteniéndome en cada edificio modernista, observando los detalles arquitectónicos que había estudiado en libros, pero nunca había visto personalmente. El lunes 29 de marzo apareció en las oficinas de Construcciones Mediterráneo S.L., la empresa que había contratado mis servicios. El director general, Roberto Salas Ponce, un hombre de 52 años con energía desbordante, me recibió personalmente. «Señor Alonso, es un honor tenerlo aquí. Andrés nos ha contado sobre su trayectoria. 42 años de experiencia en restauración no se encuentran fácilmente», dijo estrechando mi mano con entusiasmo genuino. Me presentó al equipo. Eran todos jóvenes, entre 25 y 35 años. Arquitectos recién graduados, ingenieros estructurales, historiadores del arte. Me miraban con mezcla de curiosidad y respeto. El señor Alonso supervisará el proyecto de la calle Moncada. 3 edificios góticos del siglo XV que necesitan restauración integral, manteniendo las técnicas originales de construcción. Es un trabajo delicado que requiere conocimiento que simplemente no se enseña en universidades modernas, explicó Roberto. Pasamos la mañana revisando planos, documentación histórica, estudios estructurales. Cuando llegamos al mediodía, había identificado 7 errores en el plan preliminar que ellos habían desarrollado. No lo dije con arrogancia, sino con la calma de alguien que había visto los mismos errores cometerse 50 veces en 5 décadas de carrera. Aquí, señalé una sección del plano estructural. Están proponiendo vigas de acero modernas para reforzar esta área, pero si observan los estudios originales del edificio, verán que los constructores góticos usaron un sistema de contrafuertes internos ocultos. Si insertamos acero moderno, crearemos tensiones diferenciales que eventualmente fracturarán la piedra original. Laura Campos Ruiz, una arquitecta de 28 años especializada en patrimonio histórico, me miró con ojos muy abiertos. Tiene razón. No habíamos considerado las tensiones diferenciales. ¿Cuál sería su solución? Reforzar los contrafuertes originales usando las mismas técnicas del siglo XV. Piedra caliza local, mortero de cal tradicional, sillería tallada a mano. Tardará más tiempo y costará más dinero, pero el edificio durará otros 500 años en lugar de desarrollar fisuras en 20. 3 meses en Barcelona transformaron no solo mi rutina, sino la percepción que tenía de mí mismo. Cada mañana me despertaba a las 6:30, desayunaba café con tostadas mientras revisaba documentación histórica del proyecto, y a las 8 estaba en la obra de la calle Moncada. El edificio principal era una maravilla gótica de 1432, con fachada de piedra tallada y ventanas de arco apuntado que habían sobrevivido casi 600 años. Laura y su equipo habían comenzado a tratarme no como consultor externo, sino como mentor. Me hacían preguntas constantemente, querían entender el razonamiento detrás de cada decisión. Yo redescubría una pasión que había olvidado: enseñar, compartir conocimiento acumulado durante décadas. «Señor Alonso, tenemos un problema con el muro norte», me dijo Laura una mañana de finales de junio. «El mortero original está completamente desintegrado en algunas secciones. Los proveedores modernos no saben cómo replicar la composición exacta del mortero medieval, porque no usan los ingredientes correctos», respondí sonriendo. «El mortero medieval se hacía con cal apagada durante mínimo 6 meses, arena de río específica con cierta granulometría y una proporción exacta de polvo de ladrillo que le daba resistencia adicional. Tengo los contactos de 2 maestros albañiles tradicionales en Girona que todavía trabajan con estas técnicas. Los llamaré hoy». Ese mismo día tuvimos reunión de coordinación con el Departamento de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Barcelona. Era obligatoria para cualquier intervención en edificios catalogados. Llegamos a las 3 de la tarde al edificio municipal en la Plaza Sant Jaume. La sala de reuniones estaba llena.
funcionarios municipales, representantes de Construcciones Mediterráneo, técnicos estructurales y el equipo de historiadores responsables del catálogo patrimonial del barrio gótico. Entre ellos vi a una mujer de aproximadamente 62 años, cabello gris corto y elegante, gafas de montura metálica, revisando meticulosamente un dossier de fotografías antiguas. Roberto hizo las presentaciones. Este es nuestro consultor senior, Javier Alonso Navarro, quien supervisa técnicamente toda la restauración. La mujer levantó la vista y me observó con interés profesional. Elena Prieto Santos, historiadora de arte especializada en arquitectura gótica catalana. Soy responsable del catálogo documental de estos 3 edificios. Nos saludamos formalmente y la reunión comenzó. Roberto presentó los avances. Consolidación estructural completada en el edificio principal, análisis químicos de materiales originales terminados, diseño de intervenciones aprobado por nuestro equipo. Elena lo interrumpió educadamente pero con firmeza. Señor Salas, he revisado sus propuestas de intervención y tengo serias reservas sobre algunos aspectos. Específicamente, la instalación de sistemas modernos de climatización que ustedes planean. Los ductos de aire acondicionado requieren perforaciones en muros originales que considero innecesariamente invasivas. Pero, señora Prieto, respondió Roberto con paciencia controlada, estos edificios se convertirán en espacios culturales públicos. Necesitamos garantizar confort térmico para visitantes y conservación adecuada de obras de arte que se exhibirán. Entiendo la necesidad, pero no a costa de comprometer la integridad estructural histórica, replicó Elena, mostrando fotografías de daños causados por instalaciones modernas en otros edificios patrimoniales. Observé el intercambio con creciente interés. Elena no era una burócrata defendiendo regulaciones por simple obstinación. Conocía profundamente los edificios, su historia, los errores cometidos en restauraciones previas en toda Europa. ¿Puedo intervenir?, pregunté levantando la mano. Roberto asintió con expresión de alivio. Por favor, señor Alonso. Señora Prieto, comparto su preocupación sobre las perforaciones, pero también entiendo la necesidad práctica de climatización. ¿Ha considerado el sistema utilizado en la restauración del Palacio Dalmases en 1998? Usaron conductos perimetrales bajo el suelo, aprovechando espacios de sótanos existentes, evitando completamente perforar muros originales. Elena me miró con sorpresa genuina. Conozco ese proyecto. Es exactamente el tipo de solución que defiendo, pero requiere inversión mayor y tiempo adicional de instalación. Tiempo que vale la pena si preservamos la autenticidad del edificio, respondí sosteniéndole la mirada. Estos muros han estado aquí casi 600 años. Sería criminal dañarlos por impaciencia contemporánea. Por primera vez en la reunión, Elena sonrió. Finalmente alguien que entiende que restauración no significa modernización forzada. La tensión en la sala se disipó. Pasamos las siguientes 2 horas debatiendo soluciones técnicas, intercambiando referencias de proyectos históricos, discutiendo filosofías de conservación patrimonial. Elena tenía conocimiento enciclopédico sobre cada edificio gótico en Cataluña. Yo aportaba experiencia práctica de haber trabajado en docenas de restauraciones similares. Cuando la reunión terminó a las 7 de la tarde, Elena se acercó mientras yo empacaba mis documentos. Señor Alonso, es refrescante encontrar a alguien en construcción moderna que realmente respeta el patrimonio histórico. La mayoría solo ve obstáculos burocráticos. Y es refrescante encontrar a una historiadora que entiende las realidades prácticas de la construcción, no solo la teoría académica, respondí con sinceridad. Julio llegó con calor mediterráneo que convertía Barcelona en un horno. Pero dentro de los muros gruesos del edificio gótico, la temperatura se mantenía sorprendentemente fresca, testimonio de la sabiduría constructiva medieval. Elena y yo habíamos establecido una rutina de coordinación semanal, revisando avances de obra versus documentación histórica. Mire esto, Javier, me dijo Elena una mañana, tuteándome ya después de 6 semanas de trabajo conjunto. Había abandonado el formal señor Alonso tras nuestra tercera reunión.
Encontré registros notariales de 1432 que describen la construcción original. El maestro de obras era Guillem Soler, y aquí especifica exactamente qué tipo de piedra usaron. Caliza de Montjuïc, con vetas azuladas específicas. Extraordinario, respondí estudiando el documento con fascinación. Eso explica por qué algunas secciones del muro han resistido mejor que otras. La composición mineral de la piedra de Montjuïc tiene mayor resistencia a la erosión por humedad. Pasábamos horas así, conectando evidencia física con registros históricos, reconstruyendo no solo el edificio, sino su narrativa completa. Era el tipo de trabajo intelectual profundo que había abandonado décadas atrás, cuando mi vida se redujo a apagar incendios financieros que Rubén provocaba constantemente. A mediados de julio, Miguel me llamó desde Madrid con noticias que había estado esperando. Javier, el juicio de Rubén está programado para el 3 de septiembre. El fiscal ha aceptado todas nuestras evidencias. Los análisis caligráficos, los registros bancarios, el testimonio del auditor forense. La defensa de Rubén intenta argumentar confusión familiar sobre permisos implícitos, pero el vídeo del hospital destruye cualquier narrativa de buena fe. ¿Qué pena proyectan?, pregunté, sintiendo curiosidad clínica más que emocional. El fiscal pide 4 años y 6 meses por falsificación agravada de documento, más restitución completa de los 160.000 euros de los préstamos fraudulentos. Con antecedentes limpios, podría reducirse a 3 años con suspensión parcial, pero tendrá antecedentes penales permanentes. Patricia se declaró ignorante de todo y ha cooperado completamente con la fiscalía, entregando mensajes y documentos. Su divorcio se finalizó la semana pasada, explicó Miguel con tono profesional. ¿Y Marta?, pregunté con genuina preocupación. Está viviendo con Patricia en un apartamento de 2 habitaciones en Carabanchel. He procesado la primera transferencia para su universidad según tus instrucciones. 12.000 euros directamente a la Universidad Complutense para matrícula y materiales. Marta me envió un mensaje de agradecimiento muy emotivo. Dice que ha decidido estudiar psicología en lugar de derecho, que quiere entender cómo las familias se destruyen para ayudar a otras a sanar. Sentí orgullo profundo por mi nieta. Había tomado una tragedia familiar y la estaba transformando en propósito constructivo. Era más fuerte que su padre jamás sería. Manténme informado del juicio, pero no necesito estar presente. Mi presencia solo alimentaría el drama que Rubén buscará crear, decidí. 2 días después, algo inesperado sucedió que cambiaría mi percepción completa sobre visibilidad pública. Laura entró corriendo a la obra con su tablet en mano, emocionada. «Javier, tienes que ver esto. El vídeo de tu hijo se viralizó en redes sociales. Está por todas partes», exclamó mostrándome la pantalla. Efectivamente, alguien había filtrado el vídeo del hospital. No sabía quién, pero sospechaba de alguna de las enfermeras indignadas por lo que habían presenciado. Tenía ya 2 millones de reproducciones en Twitter, cientos de miles más en Facebook y TikTok. Los comentarios eran unánimes, horror absoluto ante la frialdad de Rubén. Pero lo que realmente me impactó fueron los artículos periodísticos. Medios nacionales habían recogido la historia. Hijo desea muerte de padre antes de cirugía para heredar patrimonio, titulaba El País. Caso viral expone abuso financiero contra ancianos en España, reportaba El Mundo. Habían conseguido entrevistas con expertos legales, trabajadores sociales, organizaciones de protección a mayores. Mi caso se había convertido en ejemplo nacional de un problema silencioso. Hijos adultos que explotan financieramente a padres ancianos. Varios bufetes de abogados especializados en derecho de familia han usado tu historia en sus blogs profesionales como caso de estudio sobre protección patrimonial preventiva, añadió Laura leyendo más artículos. Elena apareció esa tarde en la obra, algo inusual porque normalmente coordinábamos por correo electrónico entre reuniones formales. Javier, vi las noticias. No sabía que estabas pasando por todo esto cuando te conocí. Preferí mantenerlo privado.
Vine a Barcelona precisamente para escapar de ese drama, respondí encogiéndome de hombros. ¿Puedo invitarte a un café? No como coordinación de trabajo, sino como alguien que admira tu fortaleza, ofreció Elena con cierta timidez inusual en ella. Fuimos a un pequeño café en la Plaza del Pi. Sentados bajo la sombra de los plátanos centenarios, le conté toda la historia. No los detalles legales que ya conocía por las noticias, sino lo emocional, el despertar en el hospital, la claridad mental que experimenté, la decisión de reconstruir mi vida a los 70 años. Mi esposo murió hace 4 años, compartió Elena después de escucharme. Cáncer de páncreas. Durante 2 años lo cuidé mientras la enfermedad lo consumía. Cuando murió, me di cuenta de que había pospuesto proyectos profesionales, viajes, investigaciones que quería hacer. Me prometí no postergar más nada. Por eso entiendo perfectamente lo que hiciste. No es venganza contra tu hijo, es justicia hacia ti mismo. Septiembre llegó con la sentencia que Miguel me comunicó por teléfono. Rubén había sido condenado a 3 años y 3 meses de prisión, con suspensión de 2 años, bajo condiciones estrictas. Restitución económica mediante plan de pago supervisado judicialmente, servicios comunitarios y prohibición de contacto conmigo sin autorización judicial. Los antecedentes penales eran permanentes. Patricia había quedado absuelta al demostrar desconocimiento real de las falsificaciones, aunque su divorcio ya era definitivo. El juez fue particularmente duro en su sentencia, me contó Miguel. Citó textualmente el vídeo del hospital y dijo que representaba degeneración moral profunda de valores familiares fundamentales. El caso se está usando en facultades de derecho como ejemplo de abuso económico contra personas mayores. Pero para entonces, Rubén era apenas una sombra lejana en mi nueva realidad. Barcelona se había convertido en mi hogar auténtico. Más que eso, se había convertido en el escenario donde redescubrí quién era yo realmente, despojado de las cadenas de culpa y obligación familiar mal entendida. En octubre, recibí una invitación que jamás habría imaginado. La Asociación de Arquitectos de Cataluña organizaba un congreso internacional sobre restauración de patrimonio gótico y querían que yo presentara una ponencia sobre técnicas tradicionales de construcción aplicadas a proyectos contemporáneos. «Javier, esto es enorme», me dijo Laura cuando le mostré la invitación. «Asistirán arquitectos de toda Europa. Es el congreso más importante del sector». No he dado una conferencia académica en 30 años, admití sintiendo nerviosismo inusual. «Entonces es hora de que lo hagas de nuevo», respondió Elena cuando se lo mencioné esa tarde. «Y yo te ayudaré. Tengo experiencia dando ponencias en congresos históricos». Pasamos 3 semanas preparando la presentación. Elena aportaba perspectiva histórica, mientras yo desarrollaba aplicaciones técnicas prácticas. Trabajábamos en mi apartamento o en el suyo, compartiendo cenas improvisadas mientras debatíamos cada diapositiva, cada argumento, cada ejemplo. El congreso se celebró el 18 de noviembre en el Colegio de Arquitectos de Cataluña. La sala estaba completamente llena, 300 personas entre arquitectos, historiadores, estudiantes, funcionarios de patrimonio. Mis manos temblaban ligeramente mientras conectaba mi portátil al proyector. «Buenas tardes. Me llamo Javier Alonso Navarro y he dedicado 45 años de mi vida a restaurar edificios que otras personas construyeron hace siglos. Hoy quiero compartir por qué las técnicas antiguas no son obsoletas, sino frecuentemente superiores a nuestras soluciones modernas». Comencé con voz que se fue afirmando con cada palabra. Durante 45 minutos, presenté casos concretos del proyecto de la calle Montcada, cómo el mortero de cal tradicional había demostrado mayor flexibilidad que los adhesivos modernos, cómo los contrafuertes góticos originales soportaban mejor tensiones que refuerzos de acero, cómo entender la lógica constructiva medieval nos hacía mejores arquitectos contemporáneos. La ovación al terminar fue ensordecedora. Las preguntas se extendieron 30 minutos adicionales. Arquitectos de Italia, Francia, Portugal querían saber más, intercambiar contactos, proponer colaboraciones.
Señor Alonso, se acercó un hombre de unos 50 años durante el cóctel posterior. Soy Marcos Delgado Prieto, director del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Barcelona. Nos gustaría ofrecerle un ciclo de conferencias para nuestros estudiantes de máster en restauración patrimonial. 6 sesiones durante el semestre de primavera. Acepté inmediatamente. La universidad me pagaría 2.000 euros por sesión, pero el dinero era irrelevante. Lo que importaba era la oportunidad de transmitir conocimiento a la siguiente generación. En diciembre, la revista especializada Arquitectura y Patrimonio publicó un artículo que había escrito sobre el proyecto de Moncada, titulado Dialogar con el pasado, restauración como conversación intergeneracional. El artículo analizaba filosófica y técnicamente cómo cada edificio histórico contiene conocimiento codificado en su estructura, y nuestro trabajo era descifrar ese conocimiento en lugar de imponerle soluciones contemporáneas. El artículo ganó el Premio Nacional de Divulgación en Patrimonio Arquitectónico en enero de 2025. 500 arquitectos habían presentado trabajos. El mío fue seleccionado por un jurado de 12 expertos internacionales. Elena fue quien me dio la noticia. Había ido a recoger su correo cuando vio el sobre oficial con el membrete del Ministerio de Cultura. «Javier, ganaste el Premio Nacional», gritó entrando a mi apartamento sin llamar, privilegio que le había dado después de meses de amistad profunda. El premio incluía 15.000 euros, una placa conmemorativa y reconocimiento oficial que abría puertas para consultorías en toda España. Pero lo que más valoré fue el párrafo del jurado. El señor Alonso demuestra que la excelencia profesional no tiene fecha de caducidad y que la experiencia acumulada durante décadas es tesoro irreemplazable. A los 70 años ganando premios nacionales, no está mal para un viejo estorbo, bromeé con amargura irónica recordando las palabras de Rubén. No. Elena me tomó la mano con firmeza. A los 70 años demostrando que la vida real comienza cuando decidimos vivir para nosotros mismos. Marta vino a visitarme en febrero. Llevaba 6 meses sin verla. Cuando abrí la puerta y la vi, casi no la reconocí. Había madurado visiblemente. Ya no era la adolescente insegura, sino una joven universitaria con propósito claro. «Abuelo, pareces otra persona», fueron las primeras palabras de Marta después de abrazarme en el umbral. «No solo físicamente, aunque te ves increíble. Es tu energía, tu mirada. Es como si hubieras rejuvenecido 20 años». Le mostré el apartamento, el balcón con vista a la Sagrada Familia, las estanterías nuevas llenas de libros sobre arquitectura medieval que había ido adquiriendo. Preparé té y nos sentamos en el sofá mientras ella me contaba sobre su primer año de universidad. «La carrera de psicología es fascinante, abuelo. Estamos estudiando dinámicas familiares disfuncionales. Hay un síndrome que se llama parentificación económica inversa, donde hijos adultos convierten a sus padres en fuente permanente de recursos sin reciprocidad emocional saludable. Es exactamente lo que papá te hizo durante décadas», explicó con madurez que me sorprendió gratamente. «¿Has sabido algo de él?», pregunté con curiosidad clínica, no emocional. «Trabaja en un almacén logístico. Turno nocturno, 1.300 euros al mes. Vive en un estudio de 30 metros cuadrados en Getafe. Intentó contactarme por Navidad, pero yo... Abuelo, no puedo perdonarle todavía. No por lo que te hizo económicamente, sino por desear tu muerte. Eso no tiene justificación posible», respondió Marta con voz firme. «Está pagando las consecuencias de sus elecciones. Esa es la lección más dura. Algunas decisiones cuestan todo lo que tienes y no hay manera de retroceder el reloj», dije sosteniendo su mano. «¿Tú lo has perdonado?», preguntó mirándome directamente a los ojos. Reflexioné varios segundos antes de responder. «No busco perdonarlo ni castigarlo. Simplemente lo he soltado. Es como una carga pesada que cargué durante 20 años y finalmente dejé en el suelo. La ligereza que siento ahora no tiene precio. Rubén tendrá que construir su propia vida desde cero, como adulto funcional que siempre debió ser. Y yo estoy construyendo la vida que merezco».
Marta pasó el fin de semana conmigo. Conoció a Elena, quien la trató con calidez inmediata. Visitamos juntos el proyecto de la calle Moncada, ya en fase final de restauración. Los 3 edificios góticos brillaban con nueva vida, preservando su esencia histórica. Laura y el equipo la recibieron con entusiasmo, mostrándole cada detalle del trabajo. «Tu abuelo es leyenda aquí», le dijo Laura a Marta. «Nos ha enseñado más en 10 meses que 4 años de universidad». El domingo por la tarde, cuando acompañé a Marta a la estación de Sants para su regreso a Madrid, me abrazó largamente. «Gracias por enseñarme que nunca es tarde para elegir la felicidad propia, abuelo. Llevo esa lección en el corazón». En marzo de 2025, cumplí 71 años. Elena organizó una cena sorpresa en mi apartamento con todo el equipo del proyecto. Laura, Roberto, Andrés, que había venido desde Madrid, los maestros albañiles de Girona, incluso el doctor Ruiz Campos, mi cardiólogo, que casualidades de la vida había nacido en Barcelona y visitaba familia esa semana. «Por Javier», brindó Elena levantando su copa de cava, quien nos demostró que la edad es solo un número cuando la pasión arde genuinamente. Esa primavera tomé 2 decisiones importantes que sentía pendientes desde que llegué a Barcelona. La primera fue llamar a Miguel y ordenar una transferencia de 500.000 euros al Instituto de Cardiología del Hospital Universitario La Paz en Madrid. El dinero financiaría investigación sobre enfermedades cardiovasculares en personas mayores de 65 años. «Javier, esa es una donación extraordinaria. El hospital querrá poner tu nombre en alguna placa conmemorativa», me informó Miguel. «No quiero placas. Quiero que el dinero sirva para que otros abuelos no mueran prematuramente porque sus hijos desean heredar. Si mi corazón falló parcialmente por el estrés de sostener a Rubén durante décadas, que al menos esa experiencia sirva para salvar otros corazones literal y figurativamente», respondí con convicción absoluta. La segunda decisión fue crear la beca Clara Alonso Navarro en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 500.000 euros adicionales en fideicomiso permanente, cuyos rendimientos financiarían cada año una beca completa para estudiantes de arquitectura especializados en restauración patrimonial. Requisito: demostrar pasión genuina por preservar historia, no solo buscar título profesional. «Clara habría amado esto», me dijo Andrés cuando firmamos los documentos constitutivos del fideicomiso. «Siempre decía que tu mayor regalo era cómo explicabas arquitectura con pasión contagiosa». En mayo, la Universidad de Barcelona formalizó mi nombramiento como profesor asociado honorario. No era posición permanente ni pagada, más allá de las conferencias individuales, pero me daba acceso a recursos académicos, biblioteca especializada y, más importante, plataforma para continuar enseñando. Las conferencias del semestre de primavera habían sido éxito rotundo. 200 estudiantes asistían regularmente. Muchos grababan las sesiones para revisarlas después. Varios me habían contactado solicitando supervisión para sus tesis de máster. Elena y yo desarrollamos proyecto colaborativo fascinante, un libro documentando la restauración completa del proyecto Moncada. Ella escribía la narrativa histórica, yo aportaba análisis técnico, y juntos creábamos algo único. Publicación que servía simultáneamente para académicos, profesionales y público general interesado en patrimonio. Este libro será tu legado permanente, Javier. Dentro de 50 años, estudiantes de arquitectura seguirán consultándolo, me dijo Elena, revisando el manuscrito casi completo una tarde de junio. Pensé en la palabra legado. Durante décadas creí que mi legado sería lo que dejara a Rubén: propiedades, dinero, seguridad económica. Ahora entendía que el verdadero legado era conocimiento compartido, estudiantes inspirados, edificios históricos salvados de destrucción y, más importante, el ejemplo de que nunca es demasiado tarde para reclamar tu propia vida. Rubén seguía en Madrid, cumpliendo su condena con servicios comunitarios y trabajos mal pagados. Según Miguel, había intentado declararse en bancarrota para evitar restitución económica, pero el juez lo obligó a plan de pagos.
200 € mensuales durante los próximos 66 años. Moriría probablemente antes de terminar de pagar. No sentí satisfacción por su sufrimiento, pero tampoco culpa. Cada persona es arquitecto de su propio destino. Rubén construyó el suyo con cimientos de fraude y egoísmo. Yo estaba reconstruyendo el mío con verdad y propósito. Una tarde de julio, sentado en mi balcón con Elena compartiendo vino, mientras el sol se ponía tiñendo de naranja las torres de Gaudí, reflexioné en voz alta. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo? Rubén deseó mi muerte pensando que así obtendría mi vida. Pero lo que realmente logró fue liberarme para vivir más plenamente de lo que he vivido en 40 años. Me regaló sin saberlo la oportunidad de renacer. Eso es porque tú transformaste veneno en medicina, respondió Elena con esa sabiduría tranquila que tanto admiraba. No todas las personas logran convertir traición en trampolín hacia algo mejor. Tenía razón. A los 71 años, había descubierto que la vida verdadera no está en acumular patrimonio para otros, sino en construir significado para uno mismo. Había elegido mi propia felicidad por primera vez en décadas, y esa elección me había devuelto no solo años de vida, sino vida a mis años. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.